Capítulo 38. Punto de salto alfa, parte 2. Una hora después, aldea de Limille. La aldea de Limille es un asentamiento de dimensiones considerables, compuesto por unas 50 casas, incluyendo granjas, una iglesia, una oficina municipal y una pequeña fábrica de seda. Su población ronda los 300 habitantes. En esta aldea, donde se encuentra estacionada una compañía del ejército del actual régimen de Mu, numerosas siluetas se deslizaban entre los árboles, ocultándose en las sombras y moviéndose con cautela para no hacer ruido, cerrando el cerco centímetro a centímetro. ¿Los ves? Ese es el ejército del régimen. Instado por Philippe, el líder de la resistencia, el teniente Ekeart observó la aldea a través de sus binoculares. La escena que presenció era una atrocidad de la que daban ganas de apartar la vista. Llegaron hace apenas mediodía. Pero esos bastardos del gobierno empezaron a hacer lo que les da la gana bajo el pretexto de erradicar fuerzas rebeldes. Ya veo. Ciertamente, es un espectáculo deplorable. Los soldados de la Federación de Mu merodeaban por todas partes como si fueran simples maleantes. Al verlos, uno se preguntaba dónde estaba la supuesta preservación del orden público. Había soldados desplomados por la embriaguez y otros orinando contra las paredes. Lo más infame era ver a varios soldados irrumpir en una vivienda y sacar a rastras a una mujer joven hacia la maleza cercana hasta que desaparecían de la vista. En la calle principal se distinguía la silueta de un niño colgado con un cartel en el pecho que decía traidor, y varios cuerpos yacían junto a una pared salpicada de sangre. Se suponía que, al menos en teoría, eran soldados y ciudadanos del mismo país. Sin embargo, a pocos días del inicio de la guerra civil, los soldados del régimen ya habían comenzado a tratar a sus antiguos compatriotas como enemigos. Aún así, el trato era excesivamente cruel. Por culpa de ese maldito gobierno, he perdido a innumerables camaradas, aunque sea poco, por favor, salven al menos esta aldea. Oye, no es por nada, pero ellos también son tus compatriotas, ¿no? Personas del mismo país. Ekeart, que era en esencia un hombre bondadoso y de buena educación, no pudo ocultar su desconcierto ante la forma en que Philippe hablaba de ellos, como si fueran soldados de una nación enemiga. Al ver su expresión, Philippe le soltó una respuesta cargada de desprecio, como si no pudiera creer la reacción del joven teniente. Esos, ya no son compatriotas. Son perros del gobierno corrupto y de Japón. Son unos animales. ¿Acaso puedes entender lo que siento? Mientras tanto, los dos exploradores enviados a reconocer el terreno regresaron rápidamente, deslizándose de forma silenciosa pero veloz hacia la sombra de las rocas donde se ocultaba Ekeart. ¿Cuál es la situación? Tal como dijeron los de la resistencia, una compañía del ejército del régimen está haciendo lo que quiere. Además, tienen desplegados vehículos blindados ligeros japoneses equipados con ametralladoras pesadas. Los vehículos blindados ligeros japoneses eran los vehículos blindados ligeros, LAF, de fabricación nacional que equipan las fuerzas de autodefensa de Japón. Tras la transferencia al Nuevo Mundo, se habían implementado mejoras en sus funciones. Lo más destacable era la capacidad de montar ametralladoras de 12,7 milímetros con rotación de 360 grados o sistemas de armas remotos, RWS. La unidad del régimen apostada en la aldea contaba con la versión de exportación. 4 vehículos equipados con ametralladoras de 12,7 milímetros convencionales. Solo eso ya representaba una amenaza seria para cualquier unidad de infantería. ¿Blindados ligeros? No solo las balas de fusil no les hacen nada, sino que no quiero tener que enfrentarme a esas ametralladoras pesadas. El subteniente Dominic, comandante del primer pelotón y hombre de absoluta confianza de Ekeart, se mostró algo reticente debido a su característica prudencia. Aunque a veces le faltaba la bravura esperada en un paracaidista, siendo el oficial más racional de la compañía, lograba idear planes estructurados mientras expresaba sus dudas. Tiene razón. Por eso mismo, debemos lanzar un ataque sorpresa ahora mismo para aniquilarlos. Parece que están muy ocupados con su trabajo. Estoy de acuerdo. Bien, decidido. Llamen a todos los jefes de pelotón. Rodeando un mapa extendido en el suelo, los oficiales se reunieron con Ekeart a la cabeza. Todos eran rostros jóvenes que no parecían veteranos, pero sin duda eran guerreros que habían sobrevivido a aquel entrenamiento infernal. La compenetración era tal que bastaba una mirada para entenderse. Aunque Ekeart solo señalara un punto en el mapa para que captaran su intención, el capitán lanzó sus órdenes para confirmar y manifestar su voluntad. Dominic, Ain. Sus pelotones, el primero y el segundo, atacarán de frente. Ustedes serán el esfuerzo principal. Entendido.
Nos toca ser los protagonistas. Los barreremos con facilidad. El ataque principal recaía en los pelotones con mayor nivel de instrucción, equipados prioritariamente con el fusil de asalto modelo 44 para el combate de asalto. Ekear confiaba en que ellos solos podrían romper las líneas enemigas. Sin embargo, como sabía que las cosas rara vez salen según lo planeado, preparó un par de maniobras adicionales. Edwin, el tercer pelotón flanqueará la posición. Acérquense a las casas sin ser vistos. Entendido. Aunque el tercer pelotón de Edwin tenía la misma composición que los otros, Ekear quería un ataque lateral mientras tomaban la aldea, por lo que ordenó que se infiltraran entre las casas. Según el manual, al atacar asentamientos de este tipo, siempre se debe atacar desde direcciones distintas a la frontal. Guido, tu cuarto pelotón brindará apoyo desde aquella colina. Llamen la atención del enemigo. Entendido, haré todo el ruido que pueda. Para ir más allá de lo que dictaba el manual, posicionó al cuarto pelotón en una ubicación de apoyo. La pequeña colina cercana permitía observar toda la aldea, siendo el lugar perfecto para cubrir el avance. Johanna, el pelotón de armas pesadas se moverá según mis instrucciones. Pulvericen las posiciones enemigas a discreción. A la orden. Los haré picadillo. El pelotón de armas pesadas, como su nombre indica, estaba formado para apoyar a la compañía con gran potencia de fuego. Incluía 3 escuadras de morteros con 3 tubos cada una, y 2 escuadras de ametralladoras con 2 piezas de 13 milímetros por escuadra. Además, el cuartel general de la compañía contaba con una sección antitanque equipada con 5 lanzacohetes antitanque modelo 43 de 88 milímetros. Era una formación de lujo que solo un país con una capacidad industrial masiva como el Imperio Gravalcas podía permitirse. Señor Felipe, su resistencia también participará en el ataque, ¿verdad? Por supuesto. Realizaremos el ataque para salvar esta aldea. Seguiremos sus instrucciones en cuanto a posición y tiempos. Felipe respondió con orgullo. El odio de la resistencia hacia el régimen actual no era normal. Al mirar atrás, Ekear vio a los líderes valientes revisando meticulosamente las armas suministradas por el imperio y puliendo sus bayonetas. Parecían decididos a regar los campos con la sangre de los opresores y fabricar vino con ella. Bien. Señor Felipe, le pido que apoye al primer y segundo pelotón. Nosotros iremos a la vanguardia, así que no es necesario que corran riesgos innecesarios. La fuerza principal, entiendo. Nos uniremos a esos 2 pelotones. Ekear no sabía qué tan entrenada estaba la resistencia, pero a juzgar por su formación dispersa, supuso que no era muy alta. Juzgó que enviarlos a flanquear o a la colina sería peligroso, ya que esas posiciones requerían habilidades de infiltración que solo el entrenamiento riguroso proporciona. Era mejor que apoyaran al ataque principal para asegurar el éxito. Entonces, enviaré la señal al cuarto pelotón, francotiradores, cuando llegue el momento. Cuando comience el ataque, todos entramos, ¿entendido? A sus posiciones. Entendido. Entendido. Los paracaidistas y la resistencia confirmaron el plan al unísono. Cada grupo se movió hacia sus posiciones rodeando la aldea, esperando el momento ocultos en la oscuridad de la noche. La compañía aerotransportada se deslizaba hacia la aldea con pasos silenciosos, casi como ninjas. Se filtraban entre los cultivos mientras se acercaban a la línea de vigilancia del ejército del régimen. 2 infantes enemigos. Emma, Rolf, flanquéenlos por la espalda y denles una estocada. Guión entendido, Howell paréntesis de cierre punto, Edwin dio las órdenes a Emma y Rolf mediante lenguaje de señas. Este es el método preferido de los paracaidistas para comunicarse en silencio sin alertar al enemigo. Los soldados del régimen simplemente fumaban y miraban distraídamente hacia la oscuridad. El hecho de que no reaccionaran era la prueba de que no los habían detectado. Los 2 se acercaron a los centinelas sin hacer ruido. A pesar de que la muerte los acechaba, los soldados permanecían allí ociosos. Cuando uno no está en guardia, la parca se acerca paso a paso. A menos que uno sea un eutipe de la era espacial, nadie escapa de las garras de estos expertos en emboscadas. Fuana, Uk. ¿Eh? Kepa, MGH. Tras despachar a los centinelas con destreza, los 2 hicieron una señal manual en silencio. Aunque ellos no lo sabían, lo mismo ocurría en cada pelotón y escuadra. El ejército del régimen, sin darse cuenta, perdía una a una sus defensas contra el ataque sorpresa. Esta coordinación, táctica y combate cercano, CQC, recordaría a las fuerzas de autodefensa la pericia de sus propias brigadas aerotransportadas.
La esencia de los paracaidistas de Gravalcas estaba aquí presente. Nick, pásame el radio. Edwin tomó el receptor del operador de radio y, cubriendo su boca y el aparato con la mano para no dejar escapar ni un susurro, informó al cuartel general de la compañía que estaban listos. Aquí primer pelotón, en posición. Segundo pelotón, listos. Aquí el tercero, esperando la señal. Guido, el comandante del cuarto pelotón, recibía las voces apagadas de los otros líderes. Echó un vistazo a sus hombres, quienes apuntaban hacia la aldea con sus ametralladoras y rifles de precisión. Se sentó junto a un francotirador y tomó sus binoculares. Todo está listo. ¿Qué ves? Los veo. Hay una iluminación absurdamente brillante y puedo ver perfectamente la cara del comandante. A través de los binoculares, vio a los aldeanos rodeados por soldados. Parecía que alguien, probablemente el alcalde, intentaba razonar con ellos, pero el comandante, que sostenía un látigo, se tocaba la cabeza con fastidio. Bien, primero apunta al comandante. Con el siguiente disparo, a la luz. Entendido. Cuando el hombre que parecía ser el alcalde fue golpeado por un soldado y cayó al suelo, el comandante sacó una pipa y la encendió. Su sonrisa burlona era visible incluso a través de los lentes de Guido. Aquella expresión de arrogancia y superioridad le resultó repulsiva. Pero ese hombre estaba confiado. Ante un militar que se atreve a fumar una pipa frente al enemigo, un paracaidista no fallaría el tiro. Bien. Fuego. Exclamación de apertura ... exclamación de cierre. ¡Pam! En medio de la noche cerrada, un único disparo fue liberado. Rompiendo el aire y dejando atrás el sonido, la bala voló en línea recta hacia la cabeza del comandante que fumaba orgullosamente su pipa. Antes de que el sonido seco del disparo terminara de resonar, la bala ya había impactado directamente en la cabeza del comandante. El proyectil, que penetró por la sien, horadó la carne y la masa encefálica en un movimiento giratorio antes de curvarse y detenerse. Cuando el objetivo está lejos y la energía de la bala disminuye, es común que el proyectil se desvíe de esta forma dentro del cerebro. El comandante, que vestía una gorra tipo kepis, poseía una complexión robusta y militar, pero al no llevar casco, murió instantáneamente por un solo disparo de precisión. El oficial, que parecía estar a punto de decir algo, se desplomó pesadamente en el lugar, alertando al resto de los soldados del incidente. Francotirador. Es un ataque enemigo. A posiciones de combate, ya. Usando ese disparo como señal, el teniente Ekeard, que observaba todo desde unos 100 metros atrás, apretó el gatillo de su pistola de bengalas hacia el cielo nocturno. Con un sonido sordo, una luz ascendió dejando una estela tras de sí. En ese instante, desde las ametralladoras pesadas del cuarto pelotón, surgió un destello cegador seguido de una lluvia de balas trazadoras que, como agua brotando de una manguera, cayó sobre la aldea de Limille. Además, el pelotón de armas pesadas lanzó pequeñas bengalas de iluminación para exponer la aldea. Estaban orientadas de tal forma que solo iluminaban con precisión al enemigo, evitando que los paracaidistas fueran detectados. Bengalas. Ataque nocturno. Es un ataque nocturno. Ante lo que parecía un rayo en cielo sereno, los soldados del régimen de Mu corrieron por las calles de la aldea como crías de araña dispersándose. Había quienes corrían hacia sus puestos, otros que salían de los establos usados como dormitorios improvisados con lo puesto y, en el colmo del caos, incluso algunos que huían despavoridos de las granjas totalmente desnudos. Corran. Corran, corran. No se detengan. Si lo hacen, serán blanco fácil. Corran hasta esa cabaña de ahí. Vamos. Golpeando la espalda de algún recluta acobardado, el propio Ekeard cargó con su fusil de asalto en mano. Las ametralladoras ligeras del ejército del régimen, que de alguna forma lograron reorganizarse tras la confusión inicial, asomaron por las ventanas de las casas, desgarrando la noche con balas trazadoras de 5,56 milímetros de fabricación japonesa. Eran ametralladoras ligeras mini exportadas por Japón. Recientemente, Japón había comenzado a actualizar su armamento al nuevo modelo de 7,62 milímetros, y estas unidades habían sido vendidas a Mu como excedente. Bajo el principio del comandante siempre al frente, los paracaidistas se filtraban a una velocidad de vendaval a través del fuego. Saltando cráteres de granadas y trepando muros de piedra con agilidad, demostraban la rigurosidad del entrenamiento de las tropas aerotransportadas. Ekeard se ocultó tras unos arbustos que el dueño de casa seguramente habría cuidado con esmero desde que era niño. Allí recuperó el aliento y observó los alrededores. Aunque estaba algo exhausto, echó a correr en cuanto estabilizó su respiración.
Logró alcanzar con éxito el primer objetivo, un almacén de herramientas agrícolas lo suficientemente sólido para protegerse de las ametralladoras ligeras. ¿Cómo va todo? Echó un vistazo desde la esquina hacia la casa que servía de base enemiga. En ese momento, sus ojos se cruzaron por casualidad con los del ametralladorista enemigo. Retiró la cabeza apresuradamente y, justo frente a sus narices, una ráfaga de luz pasó zumbando, dejando una hilera de impactos de bala en los pilares, mientras la madera saltaba por los aires. ¡Maldición! Operador de radio, dile al pelotón de armas pesadas que vuele esa molesta ametralladora junto con todo el techo. Entendido. La guerra no se hace con una sola arma. La relación entre fusiles, ametralladoras y morteros es como un juego de piedra, papel o tijera. La radio portátil del paracaidista transportó su voz por ondas electromagnéticas hasta Johanna, jefa del pelotón de armas pesadas. Al recibir la orden, los artilleros calcularon el ángulo aproximado mentalmente y, en instantes, un dios de la muerte de 50 milímetros descendió para cegar la vida del infortunado nido de ametralladoras de Mu. Originalmente, no es buena idea permanecer mucho tiempo en un lugar sin una cobertura sólida o techo, ya que le das al oponente tiempo para reaccionar. El ametralladorista de Mu, tras suprimir al enemigo hasta cierto punto, debería haberse movido de inmediato para emboscar desde otro lado. Tanto él como su cargador se permitieron el lujo de saborear la victoria de estar deteniendo al enemigo ellos dos solos, rompiendo así los principios básicos. En el campo de batalla, ese error es una apuesta que se paga con la vida. Apenas se escuchó el silbido del proyectil, el ametralladorista de Mu voló por los aires junto con el techo. Por los alrededores se esparcieron fragmentos de madera, restos de muebles y trozos de lo que antes era un ser humano. Ekeart escuchó algo caer con un golpe seco cerca de sus pies. Al mirar con extrañeza, vio que era una mano humana que aún sujetaba la empuñadura del arma. Para un paracaidista, esto no era algo que conmoviera su espíritu. Al contrario, era la prueba de que todo marchaba bien. Yu. Tomen esa. Vamos. El camino estaba abierto. No quedaba más que avanzar. La meta de aquellos que salían eufóricos al ataque era el cuartel principal, la iglesia. Para quienes cabalgan la noche, la diosa de la victoria debía estar sonriendo en ese preciso instante. Nuestro dios de la guerra, protector de los soldados, danos fuerza, danos gloria. Gritando a pleno pulmón el lema de la primera división de paracaidistas, hicieron resonar sus botas militares. Era el sonido de la destrucción, el sonido del valor. Los héroes que aplastan a los opresores no conocen el descanso y avanzan solo por el bien del pueblo. Dos soldados, un hombre y una mujer, se cubrían mutuamente las espaldas al doblar las esquinas. Con una combinación perfectamente sincronizada, iban despejando las casas una por una. Sin novedad. Sin novedad. Eran una pareja de atributos opuestos. Rolf, un soldado alto y de piel oscura, poco común para un Gravalcas, y Emma, una soldado baja y de piel blanca. Ambos compartían el rango de soldado de primera y estaban asignados al despeje de estas viviendas. Ambos habían sido transferidos de otras divisiones a la primera división de paracaidistas. Emma era una Gravalcas de pura cepa, de cabello castaño y ojos azules con un rostro sencillo. Por genética era inusualmente baja, aunque compensaba con un busto prominente. Provenía de la cuarta división blindada, pero la transfirieron porque no era apta para ser tanquista por diversas razones. Aunque en otros países de nivel tecnológico similar sería raro ver mujeres soldado, en el imperio, figuras como la comandante general Mirkenses estaban logrando que la presencia de mujeres soldados y oficiales fuera aceptada gradualmente. Rolf, por su parte, provenía de una tribu de cazadores de una colonia imperial. De piel bronceada, ojos rasgados, cabello y ojos negros, lucía una figura delgada pero imponente de 1,85 metros. Era un hombre autodidacta con una alta educación, razón por la cual fue reclutado por el ejército imperial. Venía de la 716ª División de Infantería, una unidad de guardia colonial. Debido a su origen cazador, poseía una gran capacidad física y una constitución privilegiada. Yo revisaré, espera aquí. Rolf derribó la puerta de una patada y entró en una panadería. Las cortinas ondeaban por la onda expansiva de las explosiones cercanas, y gracias a la luz de la luna que se filtraba, podía captar la disposición del interior. Vitrinas con cristales rotos, pan cubierto de hollín esparcido por el suelo, e incluso un horno de pan que aún tenía fuego en su interior. ¿Acaso los dueños o empleados estaban trabajando aquí hasta hace un momento y huyeron al estallar el combate?
A pesar de estar en medio de la batalla, se permitió divagar sobre cosas triviales. Quizás por su origen cazador, no podía evitar fijarse en cada detalle. Para cazar ciervos u osos en la naturaleza, no se puede pasar por alto ni el rastro más pequeño. Era su naturaleza, aunque resultara algo distraído para ser un paracaidista. De pronto, creyó ver un fino hilo plateado cerca de la puerta. ¿Una trampa?, pensó mientras agudizaba la vista. Una vibración causada por el impacto de una granada cercana hizo que la puerta se moviera. La escena ante Rolf se volvió extrañamente aterradora, en blanco y negro y a cámara lenta. Su cuerpo, por mala fortuna, entró en contacto con el cable de piano y se escuchó un clic, el sonido de un arma que cualquier militar reconoce por puro acto reflejo. Granada. Al escuchar el grito de advertencia de Rolf desde dentro de la casa, Emma se lanzó al suelo al instante, cubriéndose la cabeza y encogiéndose para soportar el impacto inminente. El momento llegó. Con un estruendo que sacudió sus entrañas, los cristales que aún quedaban se hicieron añicos, y una densa humareda negra con olor asfixiante a pólvora envolvió la calle desde el interior de la panadería. «Rolf». Emma gritó desesperada. Por la magnitud de la explosión, dependiendo de la distancia, podía ser una muerte instantánea. Olvidando el peligro de una segunda o tercera trampa, entró en la tienda sin dudarlo. Para Emma, Rolf era un tipo bastante desagradable que siempre soltaba ironías fuera de lugar. Sin embargo, también era alguien que apoyaba a sus compañeros en silencio ante cualquier error y nunca presumía de sus habilidades. Esa forma de ser también le irritaba, pero como camarada, no podía evitar preocuparse. «Rolf. Respóndeme, por favor. Rolf». Mientras vagaba por la habitación apartando el humo, con los ojos llorosos por el polvo residual, una silueta apareció de repente en la esquina del pasillo. Por instinto, Emma le apuntó con su arma. «¿Un enemigo que viene a ver el resultado de la trampa?», pensó alerta. Pero la luz de la luna que entraba por la ventana rota disipó sus temores. Era Rolf, de pie y caminando por su cuenta, aunque estaba maltrecho. Parece que se giró a tiempo para usar su equipo de espalda como escudo contra la explosión. Su mochila estaba destrozada y el contenido se desparramaba por el suelo. Se veía aturdido, probablemente por la conmoción cerebral y el daño en los oídos, y apenas podía caminar. Su uniforme estaba desgarrado y manchado de sangre en varios puntos. «Médico. Venga rápido, por favor. Médico». En respuesta al grito de Emma, Duker, un médico con gafas redondas y aire de intelectual, llegó saltando entre los disparos como un conejo cruzando un campo. «¿Qué pasó, Emma? Oh, por Dios». Duker, soltando un grito cargado de compasión que encajaba con su aura, obligó al tambaleante Rolf a recostarse y le inyectó un analgésico. A pesar de tener que agachar la cabeza por las explosiones cercanas y sacudirse la tierra que volaba por la onda expansiva, aplicó desinfectante en las heridas y vendó a Rolf con gran destreza. «Hay que moverlo a un lugar seguro. Sheila. Phil. Traigan una camilla». Dos paracaidistas pasaron apresuradamente junto a la estupefacta Emma, subieron a Rolf a la camilla y se lo llevaron hacia una zona fuera del alcance del fuego. De pronto, Emma dejó de escuchar los sonidos a su alrededor. El estruendo de los proyectiles, los gritos de guerra de sus aliados y los gemidos de los soldados caídos se desvanecieron. Su entorno empezó a teñirse de gris, como si estuviera viendo una película. Las llamas se veían en blanco y negro y todos se movían lentamente, como si alguien hubiera manipulado el proyector. Mientras ella permanecía paralizada mirando la escena, Duker, quien normalmente era un hombre pacífico que leía libros en silencio, se transformó por completo y le gritó con una furia inusitada. «Emma. ¿Qué demonios haces? El combate aún continúa». En ese instante, sintió como si una descarga eléctrica recorriera su columna vertebral. Era cierto. El lugar donde estaba era un campo de batalla. No era una película, era la realidad. En cuanto lo comprendió, los colores volvieron a su mundo, el sonido se reactivó y el tiempo recuperó su curso normal. Así es. Tal como dijo el médico, la batalla por esta aldea aún no había terminado. Fin del capítulo 38. El link a la historia del autor estará en la descripción.